Gracias, hermano Freud. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Hechos, capítulo 2, Hechos 2. Bien, esta es la segunda semana que estamos estudiando, hermanos, el tema la iglesia que el Señor desea. Les pido disculpas de antemano, fue un error mío de cálculo. Como estoy trabajando con dos iglesias, pensaba yo haber dado todo el material completo de las dos sesiones de esta clase, pero estamos comenzando, van a ser varios capítulos que vamos a estudiar. Y cuando me di cuenta ya venía yo en camino, el equipo de edición lo tengo allá en la casa, la otra computadora, y lo siento, el siguiente domingo, el siguiente miércoles lo van a tener en sus manos, y bueno, el domingo lo más probable es que aquí lo tengamos para que usted lo tenga también. Y mientras tanto, hermano, tome nota en su Biblia, en un papel o algo donde puedan tener ahí las respuestas para solamente llenarlo. Y estamos en la segunda parte del tema de la iglesia que el Señor desea, y queremos estudiar lo que es la iglesia, hermano. Me temo que hoy en día, especialmente aquí en Estados Unidos, que fue un país, un powerhouse, fue una casa de poder por muchos siglos, no había otro país en el mundo donde había envío de misioneros como este país enviaba. En 27 estados de la República eran las iglesias bautistas independientes, eran las más grandes en cada estado. Hoy en día solamente el First Baptist Church en Hammond, Indiana, es la única iglesia en el estado de Indiana que es la más grande, que representa a una iglesia bautista independiente. Y bueno, la verdad es de que podemos ver el carácter y el espíritu de la iglesia ha cambiado a través de las últimas décadas de una manera increíble. Vemos la poca importancia que ahora se le da a la iglesia, y más en medio de esta tibieza espiritual vemos las consecuencias después de este golpe bajo que ha venido sobre la iglesia, que ha afectado al mundo entero de muchas maneras, y a la iglesia no ha sido excepción. Hoy en día se cree que una de cada 5 iglesias en los Estados Unidos va a estar cerrando sus puertas este año o el año 2021. Se cree que el 33% de congregantes van a dejar de asistir a las iglesias de una manera física por causa de miedo a esta pandemia. Por cierto, hermano, estos miedos están infundados, en primer lugar. Segundo lugar, hermano, no estamos en el negocio de salvarle la vida a la gente. Estamos en el negocio de salvar las almas. Si usted se da cuenta en la Biblia, usted tiene que ver lo que muchos cristianos tienen la mente secularizada ya, pero si uno va a la Biblia, uno se da cuenta que cuando la iglesia estaba siendo perseguida, hermano, por ejemplo, vemos en el libro de Hechos más adelante, en el capítulo 4, cuando los discípulos, vayan conmigo ahí, cuando los discípulos son arrestados por el Sanedrín, son puestos en prisión y fueron intimados a que no predicasen ya el evangelio. Se les acusa de crear caos en medio de la sociedad, predicando a este hombre que ellos decían que estaba vivo, y dice la Biblia que los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, porque solamente eran esas acusaciones, pero no sabían cómo castigarlos. Y fue por razón esto de que Pedro y Juan habían sanado a un cojo que encontraron en el pórtico de Salomón en la entrada del templo, y encontramos que los amenazaron, les dijeron no hagan más esto, no prediquen más esto. Y cuando ellos llegaron a los suyos, dice en el versículo Hechos 4:23, puestos en libertad vinieron a los suyos, dice, contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Se los amenazaron con meterlos a la cárcel, con matarles. Y ve lo que dice la Biblia. Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y hicieron una alabanza. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y siguen hablando, dice versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera.
Luego lo que dice el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y protégenos del mal. ¿Dice eso, hermano? Líbranos de persecución. ¿Dice eso, hermano? Porque no queremos morir, queremos vivir. ¿Dice eso, hermano? No, dice, no te cuentes, hermano. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Vamos a entrar en la boca del león, Señor. Vamos a hacer tu voluntad. Así que solamente te pedimos una cosa, que nos concedas valor, coraje, denuedo para predicar tu palabra. Ese es el cristianismo de antes, hermano. Hoy el cristianismo no quiere ni venir a la iglesia por miedo a que se van a enfermar de un virus que ni saben si existe o lo conocen. No está la iglesia, hermano. De acuerdo a la palabra de Dios, la iglesia no está para salvar vidas. Está para salvar almas, hermano. No estamos en el negocio de salvar vidas. Y me temo, hermano, que usted está muy equivocado en la cuestión de que no, que hay que cerrar y que miedo y que espanto y que nos vamos a enfermar. Y hermano, no estamos aquí para salvar vidas, estamos aquí para seguir predicando a Cristo Jesús en todo momento, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, y mantener la iglesia abierta aunque el gobierno diga que no, porque esa es la iglesia que el Señor desea. La iglesia no estaba pidiendo dinero, la iglesia no estaba pidiendo protección, la iglesia no estaba pidiendo salud, la iglesia estaba pidiendo valor para que a pesar de las amenazas siguieran predicando a Jesús. Ahí está, hermanos. Pero el enfoque ha cambiado completamente. Queremos las cosas cómodas, queremos las cosas fáciles. Y hermano, podemos ver la consecuencia que con estas circunstancias ahora la iglesia está más muerta en América de lo que ya estaba. Pero hermanos, seamos conscientes de algo. No estamos aquí para ser la iglesia que la sociedad desea, o que el mundo desea, o que el gobierno desea. Estamos aquí en este mundo puestos para ser la iglesia que el Señor desea que seamos, hermano. La iglesia que Dios quiere. Y aquí vemos en la palabra de Dios el ejemplo claramente de la iglesia que el Señor quiere. Bien, fuimos la semana pasada a la porción de Hechos 2:41, donde se describe la virtud del comportamiento, cualidades de los primeros creyentes como iglesia. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí nos da a entender que estos salvos, que eran 3,000, en aquel tiempo recordemos que se contaban solamente los varones, se habían integrado a la iglesia y dice la Biblia los 120, entonces ya eran 3,120 aproximadamente en asistencia, sin contar mujeres y niños. Y de estos hermanos que estaban ya congregados, a partir de este versículo se nos empieza a describir ciertas cualidades, virtudes o acciones que estos cristianos realizaban y que dan lugar a ese crecimiento exponencial inmenso, del cual vamos a estudiar más adelante, el crecimiento de la iglesia, que, hermano, se cree, y voy a hacer el estudio aquí con ustedes, lo he hecho ya antes, pero tiene ya años que no lo hemos hecho, el estudio de que nos da claramente los números de la Biblia, nos da los números y la matemática, de que de 120 que el Señor dejó, a unos cuantos años eran más de 100,000 cristianos ya congregados en Jerusalén. Era increíble el crecimiento exponencial, pero hubo ciertas cualidades que la iglesia tenía para ver y lograr experimentar ese crecimiento exponencial que tuvieron los primeros años, y creo que esa es la iglesia que el Señor desea. Amén. Creo que esa es la iglesia que el Señor desea. Y quiero que vayan conmigo ahí, siga leyendo. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hablamos ya de eso. De que no era la doctrina de los apóstoles, era la doctrina de Jesús, de la cual los apóstoles habían recibido, y ahora los apóstoles habían enseñado, habían entregado a los demás cristianos. Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno.
Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos, dice, juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La semana pasada comenzamos a estudiar quién fue el fundador de la iglesia. Hablamos que fue Jesucristo. Hablamos qué es la iglesia en sí, el concepto de lo que la palabra misma la palabra misma nos dice, eclesia, ¿qué es lo que es la iglesia? Es una congregación llamada afuera. Y hablamos de cuál fue el mensaje de la iglesia, y el mensaje era la predicación de Jesucristo como Salvador y Señor. Y finalmente nos quedamos ahí en la oración, el poder que mantenía a la iglesia logrando milagros, experimentando cosas grandes a través de sus vidas. Yo quiero que vayamos a ver, la iglesia tenía compañerismo con propósito. Tenía compañerismo con propósito. Regresen al texto en Hechos 2, 42. Vea lo que dice la Biblia, hermano. Amén. Vamos a orar primero. Padre, bendice tu palabra. Trabaja, Señor, en este estudio. Bendice a mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a entender esta porción de tu palabra, a poder aplicar, Señor, esto en una manera práctica como individuos, como iglesia, y te pedimos de una manera especial esto en el nombre de Jesús, amén. Dice, versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hablamos de la oración la semana pasada, pero vemos que había comunión entre los hermanos. Había una comunión, esto era un compañerismo, pero el compañerismo tenía un propósito, una razón de ser. Amén. Era esta sociedad que se había formado entre ellos. Y miren más adelante, cuando dice la Biblia, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahora, esta era una cualidad que vemos única y exclusivamente en la iglesia de Jerusalén. No la vemos repetida en otras iglesias. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué en Jerusalén y por qué en otras iglesias no se hacía lo mismo? No vendían sus propiedades y lo compartían entre los pobres. Y algunos obviamente quieren aprovecharse de eso que dice la Biblia, ¿verdad? Bueno, vendan sus propiedades todos y repártanlo porque yo no tengo nada. Pero la verdad, hermanos, es que la razón de este sacrificio era porque, hermanos, en aquel tiempo, cuando la iglesia comenzó, hubo una gran persecución sobre la iglesia. Gente literalmente era despojada de sus bienes, sus negocios, sus familias les hacían funerales con cajas vacías. Para ellos estaban muertos, quedaban completamente desahuciados, desterrados, y los dejaban así despojados completamente. Y esta gente llegaba y estaba en la iglesia ahora ya por ser cristiano, había perdido todo. Y los hermanos, al ver esa necesidad, vendían, ellos disponían que dar. No era una obligación. La Biblia dice en el libro de Hechos, si usted lee con cuidado Hechos 5, se da cuenta. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Estén en parte de uno de los puntos, pero vemos que Bernabé dijo, yo tengo una propiedad, voy a venderla y la voy a traer todo para que se reparta. También Ananías y Zafira dijeron lo mismo y dijeron, vamos a vender una propiedad y todo lo que se venda lo vamos a traer a los pies de los apóstoles para que se reparta entre la iglesia. El problema es que decidieron retener, ¿verdad? En el capítulo 5 dice que retuvieron de la venta de la propiedad cuando lo habían ofrecido todo. Y el mismo Pedro les dice, hey, si ustedes hubieran dado una parte, no hubiera habido ninguna condenación para eso, pero han mentido contra el Espíritu Santo porque le prometieron todo y no le dieron todo. Bien pudieron haber dicho, hey, vamos a dar el 25% o vamos a dar el 50%. Hubiera estado bien. Eso no es una ley, tenemos que entender eso, no es una ley en la iglesia donde uno tiene que vender sus propiedades para entregarlo, pero en aquel tiempo había tal necesidad que los hermanos estaban dispuestos a suplir por el desahucio, el despojo, el desalojo de los demás, ayudar a los cristianos a poder subsistir. Pero veamos otro texto, hermano, Hebreos 10. Vaya conmigo ahí, Hebreos 10, y aquí nos da un claro ejemplo de la actitud de la iglesia en aquel tiempo. Hebreos 10, versículo 24. Vayan conmigo ahí, Hebreos 10, 24. Y dice la Biblia, en el versículo 23 leamos, dice, mantengámonos firmes
sin fluctuar. Esto es sin movernos a ningún otro lado. Mantenernos firmes en medio de la batalla, en medio de la prueba, en medio de la calma, estar firmes. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén, fiel es Dios. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Quiero que concentren ustedes el concepto de estos dos versículos. Pongan atención. Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ahora, había un enfoque, la iglesia estaba enfocada, hermano, en esperar la segunda venida del Señor Jesús. Amén. Tenían el enfoque y la esperanza de que el Señor iba a regresar en su tiempo. Era una esperanza que estaba ferviente en el primer siglo. Así como había visto a Jesús salir, irse, ellos esperaban en esa generación que el Señor iba a regresar, y por lo tanto estaban más fieles, hermano, que hoy en día, que no se está esperando que el Señor regrese con muchas ganas. Pero en aquel tiempo, hermano, era una de las esperanzas principales de la iglesia. Y dice aquí, exhórtense unos a otros, anímense unos a otros, motívense unos a otros. Estaban ahí. Y luego dice, estimúlense al amor y a las buenas obras. Amén. Había esa comunión con un propósito, hermano. Aquí vemos el propósito. Básicamente podemos ver que se exhortaban, se motivaban, se animaban. Estaban ahí en la iglesia, hermano, con propósito. No nomás venían a congregar, a sentarse, a escuchar y después se iban. No, buscaban la manera en que pudieran ser de bendición a los hermanos, de exhortarles y motivarles al desanimado, al caído, al que estaba con problemas, de tratar de ayudar. De qué manera podrían suplir cada una de las necesidades de los demás. Y luego dice también, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor, dice, y a las buenas obras. Había esa motivación, hermanos, amén, de querer hacer el bien, de querer hacer lo correcto, de querer animar, de querer de una otra manera hacer buenas obras y servir a otros. Vaya conmigo de nuevo a otro texto, Gálatas capítulo 6. Y nos damos cuenta, hermano, que la iglesia estaba activa en buenas obras, hermano. Hermano, podemos ver la actitud, la mentalidad de cristianos, de que había necesidad, hermanos, hay necesidad en la familia fulana de tal, ahí estaban para servir. Hay necesidad en tal iglesia, y ahí va ese grupo misionero a servir, a predicar la palabra de Dios. Y vemos, hermano, que había ese constante deseo, el anhelo de los cristianos de exhortarse unos a otros, no esperaban a que fueran exhortados por alguien en la iglesia. No iban a la iglesia, hermano, para esperar ser exhortados. A ver quién me anima, a ver quién me motiva, a ver quién me echa la mano y quién me apoya. No, ellos iban con la actitud, hermano, de exhortar a otros, de animar a otros, amén, de estimular a otros, de animar a otros a hacer las buenas obras. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos, ¿qué dice, hermano? Bien a todos, hermano. Amén. Era una iglesia comunitaria, hermano, una iglesia que servía a la comunidad. Estaba ahí para servir a la comunidad, para suplir las necesidades de la gente a su alrededor. Pero ve lo que dice: y mayormente a los de la familia de la fe, hermano. ¿Está conmigo? Vemos este compañerismo que había, era un compañerismo con propósito. Pero tenemos que entender la condición en la que la iglesia primitiva vivía. Tenemos que entender que de repente llegaba esta familia a la iglesia y daba testimonio. Dice: mis familiares me han quitado todo, me despojaron, me dejaron en la calle. La iglesia sabía que había necesidades todo el tiempo, en todo momento, que suplir. Y la iglesia tenía la actitud de saber que si había algún problema, de ver si había algún vacío, ellos iban a estar llenándolo siempre, en todo momento. Había un propósito, hermano, para tener ese compañerismo. Amén, hermano. Qué importante entender esta cualidad de la iglesia, hermano. Cuando usted y yo nos reunimos, hermano, no estamos aquí para solamente hacer cuates, no estamos aquí para pasar un tiempo suave. No, hermano, estamos aquí, tenemos que estar aquí con la mentalidad de que tenemos que buscar por una necesidad y llenarla. Amén.
Tenemos que estar aquí con la mentalidad de que si el Señor muestra algo en el camino, alguna necesidad en algún hermano, o posiblemente hermanos aquí, la verdad es que estamos bendecidos, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo está prosperando, todo el mundo estamos bien por la gracia de Dios. Bueno, de todos modos, hermanos, surgen necesidades en el campo misionero, surgen necesidades en la comunidad, posiblemente algún hermano está batallando con alguna prueba física, espiritual, emocional, no lo sé. Tenemos que estar conscientes, hermano, de que siempre hay necesidad en la iglesia, hermano, siempre hay. Y si vamos a congregarnos, tenemos que congregarnos con propósito, hermano. Amén. Con propósito. Número 6, pongan ahí, la iglesia era dadivosa. La iglesia era dadivosa. Hechos 2, versículo 44, uno de los tabús de la iglesia al día de hoy es si se tiene que pedir el diezmo o no se tiene que predicar el diezmo. Es uno de los grandes doctrinas silenciosas el día de hoy, donde ya no se predica del diezmo por miedo a que la gente se vaya a ofender o se vaya a sentir mal, y se van de la iglesia porque la iglesia al lado no pide el diezmo. Entonces el pastor tiene miedo de que se le vayan a la iglesia al lado porque ahí no predican del diezmo, entonces no predica del diezmo. Bueno, siempre ha sido, la Biblia dice, hermano, donde está tu tesoro, ahí va a estar también tu corazón. Amén. Y la mayoría de la gente, su corazón está, lamentablemente, su corazón está aquí. Amén. Y hermano, pero honestamente, hermano, a mí no me da vergüenza ni me da miedo hablar acerca del diezmo. No me preocupa porque estoy enfocado en la palabra de Dios, me puedo fundamentar en ella claramente. Pero déjeme decirle algo, hermano, la iglesia no debería dar el diezmo. La iglesia no debería dar el diezmo. Yo sé que algunos están, finalmente el pastor agarró la onda. No, la iglesia no debería dar el diezmo, hermano, no debería estar dispuesta a dar el diezmo. Nadie aquí en este cuarto debería estar dispuesto a dar el diezmo, hermano. Todos aquí deberíamos estar dispuestos a darlo todo. A darlo todo. Lo que el Señor pide, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que el Señor desea. Esa es la iglesia que el Señor desea. Si estamos dando el diezmo, no estamos haciendo gran cosa. Sabemos, lo hemos enseñado 1000 veces. El diezmo es un mandamiento, solamente estoy obedeciendo. Es más, si lo vemos de una manera lógica, si yo le ofrezco al hermano Freud, ¿sabes qué, Freud? Tengo un regalo de Navidad para ti. Te voy a dar $100. No te lo voy a dar, no te emociones, pero solamente hasta la idea, un ejemplo. Pero yo le digo a Freud, ¿sabes qué, Freud? Te voy a dar $100, pero yo necesito que tú me regreses 10 de ahí. 10 son para mí, pero yo te voy a dar los 100, tú me regresas 10. ¿Te conviene o no, Freud? Pienso que sí, ¿verdad? Con todo gusto. Cambiaría ese billete a 100 y me regresa 10. Ahí está, pastor, sus 10. 1000 gracias, pastor. 1000 gracias por darme esos $90. Amén. Yo creo que todos aquí estamos conscientes de eso. Obviamente todo el mundo diría que sí. Pero eso es el diezmo, hermano. El Señor nos da todo. Nosotros solamente le estamos regresando lo que es de Él. Amén. No le estamos haciendo ningún favor. No le estamos haciendo ningún favor, absolutamente, hermano. Simplemente estamos obedeciendo a lo que nos está mandando antes de la ley, durante la ley y después de la ley. Pero a la iglesia primitiva, hermano, dice, pastor, es que la iglesia primitiva no habla del diezmo. No, porque no daban el diezmo, hermano. Lo daban todo, hermano. Lo daban todo. Estaban dispuestos a darlo todo. A pesar de que solamente a la iglesia de Jerusalén se nos da claramente el concepto de que eran capaces de vender sus propiedades y darlo a los pobres, a pesar de eso, vemos otros ejemplos en la Biblia donde había discípulos dispuestos a darlo todo para el Señor. El diezmo, hermano, ni siquiera el día de hoy debería entrar en discusión en la iglesia, porque el diezmo queda, podemos decir, en segundo plano. El primer plano es que Dios quiere que la iglesia esté siempre dispuesta a darlo todo, hermano, a darlo todo. Amén. ¿Alguien está conmigo? Y por cierto, Pablo habla acerca de las primicias. Amén. No gran cosa, porque no era gran cosa, porque las primicias ya pasaban a segundo término, hermano. Lo que era en primer término era el paquete entero. Amén. Era todo lo que tenía que darse, era todo lo que tenía que ofrecerse. Vaya conmigo, si no cree, vaya conmigo a Romanos 11, versículo 16. Dice, si las primicias, está hablando de los diezmos, las primeras ofrendas, el 10% de lo que se tenía que dar. Dice, las primicias son santas, también lo es
la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Está hablando aquí de las primicias, pero Pablo de una otra manera estaba dando un ejemplo de estas de estos mandamientos de la ley, mandamientos en el Antiguo Testamento, y está diciendo: no, las primicias siguen siendo santas, los diezmos siguen siendo santos, son para el Señor. Pero si uno va más adelante en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No quiere el 10% el Señor, nos quiere por completo, hermano, enteros. Dice vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén, hermanos. Es lo lógico por hacer. Él nos dio la salvación, nos dio la vida eterna. Ya no estamos condenados más al infierno. Por lo tanto, la iglesia debería estar dispuesta a decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí están mis bienes, aquí está todo delante de ti, Señor. Lo que tú pidas, lo pongo delante de ti. Eso es, hermano, la realidad. Y por eso vemos una iglesia primitiva, dadivosa, siempre dispuesta a dar todo lo que se necesitaba cuando se necesitara, hermano. Amén. Vemos a Bernabé, por ejemplo, el ejemplo claro de Bernabé en Hechos 4, veía la necesidad, cristianos perseguidos, cristianos despojados, cristianos desahuciados, con hambre, con persecución. Vemos aquí Hechos 4, versículo 36, dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, dice: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vemos un ejemplo. No del diezmo de la ganancia. No, él vio la necesidad y decidió entregarlo todo. Ahora, no me malentienda, hermano. No estoy diciendo: bueno, el pastor ya dijo que venderlo todo y entregarlo a la iglesia. No, claro que no, hermano. No estoy diciendo eso. Usted se da cuenta que había una gran necesidad y este hombre, guiado por el Espíritu Santo, estuvo dispuesto a vender esa heredad. Es decir: Señor, no te voy a dar el 10, no te voy a dar el 25, no te voy a dar el 50, te voy a dar el 100% para que se supla esa necesidad. Esa era la actitud de la iglesia primitiva, hermano. Y esa es la disposición que cada uno de nosotros deberíamos de tener siempre, hermano. Amén. Es la disposición que deberíamos de tener siempre, hermano. No que lo tenemos que hacer siempre, pero si el Señor lo pidiera, hermano, si hubiera esa gran necesidad, tú y yo deberíamos estar dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar. Amén, hermano. Porque todo le pertenece a Él, hermano. Nuestra vida debe ser presentada en un entero sacrificio vivo. Por cierto, Él no está interesado en sacrificios muertos ya más. Él está interesado en sacrificios vivos. Él necesita una iglesia viva que esté dispuesta a sacrificarlo todo, hermano. Esa es la iglesia que el Señor desea. Vemos a los discípulos, Hechos, versículo 11, 29, vayan conmigo ahí. Hechos 11, versículo 29, podemos ver ejemplo tras ejemplo. Dice: entonces los discípulos estaban en Antioquía. Ahora ya no vemos a la iglesia de Jerusalén, vemos a la iglesia de Antioquía. Dicen: todos los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Conforme a lo que tenían, hermano. No dice daban el diezmo. Amén. Dice conforme a lo que tenían. Dice lo dieron sacrificialmente para ayudar a los hermanos de Judea. Eran los discípulos de Antioquía. Segunda de Corintios, vaya conmigo ahí. Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios 8, versículo 1. Ahora, hermano, podemos entender, hermano, claramente que lo mínimo que podemos dar al Señor es obviamente nuestros diezmos, porque está antes de la ley, durante la ley, después de la ley. No hay discusión para eso, pero eso es lo mínimo, hermano, es lo mínimo, hermano. No le estamos dando nada a Dios cuando estamos obedeciéndole en este ministerio de dar nuestros diezmos, pero podemos ver que la actitud del cristiano debe de ser estar dispuesto a entregarle todo al Señor, hermano, todo al Señor. Miren lo que dice 2 Corintios 8:1. Así que, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y más allá, dice, y más allá de sus fuerzas. Gente que estaba en tremenda pobreza, gente que estaba en tremenda tribulación, escucharon y supieron por voz de Pablo que había gran necesidad y gran persecución y gran hambre y gran pobreza en Judea, que estuvieron dispuestos aún en su pobreza, hermano, de dar conforme a sus fuerzas y más allá de sus fuerzas.
No había ese cuento pichicato de cuánto será el 10%. A ver, tengo que sacarlo después de los taxes, a ver cuánto es. Como algunos de ustedes lo manejan. No, estos estaban dispuestos a dar. Pablo, vamos a dar. Y cuando Pablo vio a estos, hermano, yo me imagino a Pablo llegando a ver a la iglesia de Macedonia y los mira y dice, estos están peor, porque la Biblia habla de profunda pobreza. La Biblia habla de Judea, que había pobreza, pero aquí vemos profunda pobreza, hermano. Y yo creo que Pablo los vio más amolados y les dijo, hermanos, no, ahora que vaya para allá, les voy a decir que de allá manden para acá. Pero dice la Biblia, hermano, dice la Biblia, ve lo que dice el versículo 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sabes qué? La actitud de Pablo era, ¿saben qué, hermanos? No puedo recibir su dinero porque se quedan sin nada. Pero ellos le rogaban, Pablo, por favor, déjanos, permítenos participar. Permítenos ser de bendición para los hermanos allá. Ellos nos dieron el evangelio. Por medio de ellos vino la palabra de Dios. Por medio de ellos vino el conocimiento de Cristo. Lo menos que podemos hacer es mandarles para comer, mandarles para que puedan vivir. Y Pablo agarró esa ofrenda y la envió hacia Jerusalén, hermano. No había diezmos aquí, esas cosas, hermano. Eso era ya primaria, hermano. Era ya enseñanza de kindergarten. Lo del diezmo ya era parte de la vida cristiana, era algo normal. Pero estamos hablando aquí de que, esto no, el 10% ¿qué? Es solamente estoy obedeciendo, estoy dando a Dios lo que es de Él. Señor, yo quiero darte mi vida, quiero darte todo. Y veían esa necesidad y estaban dispuestos, hermano, a llenarla, hermano. La iglesia de Corinto, vayan conmigo más adelante, Pablo exalta la actitud de la iglesia de Corinto, que era una iglesia con más plata, más adinerada. Segunda de Corintios 9, versículo 5, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, el que siembre generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pero es un corazón que está dispuesto a darlo todo, hermano, por cierto, hermano, amén, porque yo me encontré aún una vez, estaba ahí, ese siempre, ¿cómo le gustaba contradecir lo que la palabra de Dios decía? No, es que nosotros no damos el diezmo, damos conforme a nuestro corazón. Le digo, hermano, pero su corazón está bien oscuro, bien negro, hermano. ¿Cuánto puede dar de un corazón así? Pichicato, codo, miserable. ¿Cuánto puede dar usted con un corazón así? No, pues damos nuestro dólar cada vez que podemos. Hermano, aquí no está hablando de un corazón pichicato, no está corazón de un corazón avaro. Aquí está hablando de un corazón que ya lo entregó todo al Señor, hermano. Un corazón que ya puso todo delante del Señor. Dijo, Señor, aquí está mi vida. Lo que tú pidas, Señor, te lo voy a dar. Y dice la Biblia, que por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, hermano. Ya estaba la iglesia de Corinto y luego dice, y poderoso es Dios, por cierto, dice Pablo, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, entonces abundéis, dice, para toda buena obra. No cabe duda, hermano, no cabe la menor duda que la iglesia primitiva no solamente creía en el diezmo, creían en darse por completo al Señor. Darse por completo, hermano. Y esa es una actitud, hermano, del corazón, que reconoce todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, todo lo que nos ha dado, todo lo que ha sacrificado, hermano, cómo nos ha bendecido, nos colma de beneficios. Y un corazón también de fe, hermano, que sabe que más bienaventurado es dar que recibir, porque mientras más da, hermano, uno más recibe. Mientras más da, más bendiciones le caen encima, hermano. Pero esa es la actitud que la iglesia, hermano, la iglesia tiene que tener. Voy a terminar con este punto, porque el tiempo apremia. Vamos a el número 8. La iglesia alababa y daba buen testimonio. No, perdón. Número 7. La iglesia estaba unida. La iglesia estaba unida. No solamente tenía compañerismo con propósito, sino también la iglesia se encontraba en unidad, hermano. La unidad era algo fundamental y sigue siendo algo fundamental. Si va conmigo, regresa al texto, Hechos 2, 44, regresemos al texto original, podemos decir al plano, los planos de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 44. ¿Están conmigo ahí? Y termino con esto, pero quiero que me sigan en esta lógica que voy a enseñar ahorita.
Dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos. Ve lo que dice el versículo 46. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos. De nuevo aparece, con alegría y sencillez de corazón. Aparece esta palabra unánimes aquí. Ahora, cabe recalcar lo interesante de esta palabra. Esta palabra no aparece muchas veces en la Biblia. La palabra proviene de una palabra griega conjugada que se llama homotumaton. Esta palabra homotumaton significa de un común acuerdo. Un común acuerdo. No que todos eran robots haciendo lo mismo, pensando lo mismo. No que todos tenían la misma personalidad o la misma afinidad. No, hermano, había un común acuerdo en hacer la voluntad de Dios. Lo que Dios dijera, lo que el Señor deseara, ellos estaban dispuestos a hacer. Quiero que ponga atención a esto. La unidad de la iglesia no dependía en las características del pastor. No dependía del trabajo de liderazgo de la iglesia. No dependía del carisma de los hermanos. No, la unidad de la iglesia dependía solamente de una persona, Cristo Jesús. Y todo se enfocaba en la persona de Cristo Jesús. Y mientras todos los ojos, por más distintos que fueran, por más lenguajes que hablaran, por más razas distintas que tuvieran, mientras todos los ojos de todos estaban puestos en Jesucristo, estaban en un común acuerdo. Porque el común acuerdo era Jesús. Y vemos esta cualidad, hermano, que creo yo, es la más importante de la iglesia. Es la más importante. No hay otra más importante que homotumato, que estar unánimes en un común acuerdo. Hoy en día la iglesia quiere estar en un común acuerdo con el mundo. Quieren vestirse como el mundo, actuar como el mundo, hablar como el mundo, tocar la música del mundo en la iglesia, porque quieren estar de acuerdo con el mundo. Pero esta iglesia no, hermano. Esta iglesia quería estar en común acuerdo con el Señor Jesucristo. Y mientras todos ponían sus ojos en Jesús, todo iba de maravilla, hermano. Mientras todos sometían sus sentimientos, sus quereres, sus deseos y los ponían debajo de la cruz a los pies de Cristo, todo iba de maravilla, hermano. Vayan conmigo, vamos a ver los ejemplos aquí. Hechos 1:14, vayan conmigo, ¿dónde aparece esta palabra? Y no vuelve a aparecer, hermano, no vuelve a aparecer esta palabra ya más en el libro de Hechos. Aparece solamente 6 veces. Ve lo que, perdón, aparece 5 veces, perdón. Miren lo que dice Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice, todos estos, hablando de los discípulos, los 120, perseveraban, ¿qué dice, hermano? Unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban todos los 120 reunidos en el aposento alto, orando. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, aparece de nuevo la palabra, unánimes, juntos. Y aquí comienza el crecimiento de la iglesia local. No tengo tiempo de estudiarlo, vamos a estudiar en otra ocasión, pero quiero que los demás concentren su atención en esta palabra. Hechos 4:24, más adelante, después de que Pedro y Juan fueron amenazados por sanar al cojo en el pórtico de Salomón, les prohibieron predicar a Jesús, regresaron a la iglesia, y dice que la iglesia, ellos habiéndolo oído, alzaron, de nuevo aparece, hermano, unánimes la voz a Dios. Date cuenta que lo hacían en oración, lo hacían cuando estaban congregados. Hechos 5:12. Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos, ¿qué dice, hermano? Unánimes en el pórtico de Salomón. Hablamos de Hechos 2, lo acabamos de leer, por eso dije que estaba mencionado 5 veces.
Versículo 46, perseverando unánimes cada día en el templo. ¿Se da cuenta? 5 veces aparece la palabra. De las 5 veces, 2 veces se menciona en oración. Escúchame, hermano, ya voy a terminar. 2 veces se menciona en oración y 3 veces se menciona en congregación. Estaban unánimes en oración y estaban unánimes en congregación. ¿Está conmigo? Mientras estaban unánimes, lo vamos a estudiar más adelante. Tiene usted que estar en el estudio bíblico. De 120 que el Señor dejó en un par de años por estar unánimes, le voy a enseñar con la Biblia, matemáticamente con la Biblia, cómo la iglesia creció de 120 a más de 100,000 miembros. De una manera, lo voy a enseñar de una manera tan estricta y tan restringida. Porque solamente vamos a tomar los números de los hombres, no estamos tomando el número de las mujeres y los niños. Y usted se va a dar cuenta que a pesar de hacerlo de la manera más restringida el crecimiento, la iglesia tenía más de 100,000 personas. Todo porque cada vez que la iglesia crecía exponencialmente, antes aparece que la iglesia estaba unánime. Como resultado de la unidad, de estar en un común acuerdo, Dios, Jesucristo, mandaba multiplicación, mandaba adición, añadía exponencialmente a la iglesia y la iglesia crecía hasta Hechos 6:1. Ahí se acabó el crecimiento de la iglesia de Jerusalén. A partir de Hechos 6:1 no se vuelve a mencionar un solo versículo donde nos dice que la iglesia seguía creciendo. A ese punto la iglesia se estancó. A ese punto no se menciona más crecimiento. Incluso en el capítulo 8 se nos enseña la persecución que vino por causa de Saulo, matando a Esteban y persiguiendo a la iglesia directamente. Pero ya en el capítulo 6 en adelante no aparece jamás, vuelve a mencionarse crecimiento en la iglesia de Jerusalén. ¿Qué pasó en Hechos 6:1? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, y vaya que creció el número de los discípulos, ¿hubo qué, hermano? Empezaron a murmurar. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que por cierto los dos eran hebreos. No más que unos eran hebreos helenistas, eran hebreos que se habían culturalizado ya como griegos, y los otros eran judíos, eran hebreos que habían creído en el judaísmo primero, que estaban arraigados en judaísmo, pero era la misma raza, con diferentes pasados, diferentes creencias, tradiciones, convicciones, y la llevaban bien todo este tiempo. A pesar de diferentes personalidades, afinidades, diferentes pasados y tradiciones. Pero un día dejaron entrar la murmuración. Y a partir de ahí la unidad en la iglesia terminó. Y la bendición de Dios terminó también. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Y por causa de este problema, surgen los diáconos de la iglesia. Por eso no crean que tengo mucha confianza en los diáconos de la iglesia, porque vinieron por causa de murmuración. No es cierto. Pero vemos aquí, hermano, interesante esto. Es una clara muestra, yo creo, es un claro mensaje de parte de Dios. Que dejamos entrar contienda, división, chisme, murmuración en la iglesia. Vamos a causar un gran daño a la iglesia. Y vamos a tener que darle cuentas a Dios, porque la iglesia no es del pastor. La iglesia es de Cristo. ¡Ay de aquel que se meta con la novia del Cordero! ¡Ay de aquel! Y hay de aquel que anda escuchando esos chismes también. Esas murmuraciones.
Hay de aquel que tome parte en poner oído, porque el chismoso no es solamente el que escucha, el que lleva el chisme, también es el que escucha el chisme. Hay de aquel que está metiendo esa murmuración en el oído, ¿no? La Biblia dice que debemos de apartarnos de ellos, hermano. La Biblia dice que tenemos que marcarlos, orar por ellos, pero no tomar parte en sus malas obras, hermano. Porque la murmuración destruye, hermano. Murmuración destruye. Mire lo que dice 1 Corintios 10:10. Dice: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, hermano. Perecieron por el destructor. El diablo, Dios permitió, hermano, que el mismo diablo, el mismo chamuco, entrara en sus vidas y destruyera a esa generación de murmuradores. Es lo que dice la Biblia, hermano. Y nos dice claramente: ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron. Esta iglesia tuvo ese crecimiento exponencial porque era una iglesia que estaba en un común acuerdo. No con el pastor, no con los líderes. No, estaba en un común acuerdo con el Señor. Y hay de mí, y hay de usted, si somos piedra de tropiezo, hermano, para estar o ser parte de un desacuerdo con el Señor. Y hay de usted y hay de mí, si empezamos a murmurar de la iglesia de Cristo, hermano. Que Dios nos libre. Al contrario, hermano. Al contrario, exhorto y sigo exhortando, callemos estas murmuraciones y mejor congreguémonos para exhortarnos y para considerarnos al amor y a las buenas obras y hacer la obra de Dios a pesar de nuestras diferencias, hermano. Nadie aquí es igual, todos somos distintos, diferentes puntos de vista, diferentes pasados, de diferentes pueblos, pero todos podemos estar en un común acuerdo con el Señor. Solamente hay un Señor, solamente hay una fe. Y ¿estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo? Una de dos. Padre, Señor, bendice tu palabra. Señor, solamente quise traer este estudio al pueblo de Dios para recordar lo que la iglesia debe de ser, la iglesia que tú deseas que seamos. No estamos aquí para agradar al mundo. No estamos aquí para convencer al mundo. Estamos aquí para hacer tu voluntad y ser la iglesia que tú deseas que seamos. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, 2000 años después. Ayúdanos a ser la iglesia que tú quieres que seamos en esta generación. Esa generación logró en parte su cometido. La iglesia creció, la iglesia se multiplicó. Como dice más adelante, vamos a hablar de esto, las iglesias se multiplicaban por toda Judea, por toda Samaria. Señor, porque estaban siguiendo estos principios. Tus principios nunca cambian, Señor, el que cambia es uno. Ayúdanos, Señor, a estar en un común acuerdo, unánimes contigo. Unánimes en oración, unánimes sirviéndote, congregándonos. A venir con un propósito a la iglesia. A encontrar una comunión con propósito. A estar dispuestos, Señor, a entregarlo todo, a entregar nuestras vidas y todo lo que tenemos a tus pies. Si tú lo pides. Porque tú eres todo para nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser la iglesia que tú deseas que seamos. Y a darle la importancia a la iglesia que merece, que tiene que tener, sabiendo que la iglesia es esencial. Es esencial para el creyente, es esencial para este mundo perdido. Es esencial para ti. Ayúdanos, Padre. Bendice a mis hermanos. ¿Quién dijera, pastor, ora por mí? Dios habla a mi corazón. Recordé algo, aprendí algo que no había escuchado, a lo mejor que Dios haga algo con ese concepto, con esa definición, con ese principio en mi vida. Ore por mí, pastor, por favor. Hubiera alguien así, levanta tu mano. Dios me habló, alguien así, levanta tu mano. Dios te bendiga. Manos levantadas, adelante hasta atrás. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos. Somos parte de la iglesia, somos la iglesia.
Guíanos para ser la iglesia que tú deseas que seamos. Y asimismo hacer la iglesia que va a quedar para la siguiente generación. Ya no hay muchas iglesias bíblicas, Señor. Estamos escaseando aquí en este lugar. Te pido, Señor, que nos ayudes a mantenernos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque tú eres fiel y tú lo prometiste, Señor. Ayúdanos, Padre, te damos gracias. Bendice a mis hermanos, bendice a la iglesia, bendice a los débiles, a los desanimados, bendice a aquellos que están activos, fervientes en la fe, a mantenerse así, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.